Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Aquí nos encontramos en nuestro espacio web y sitio integral de comunicación. Es un placer para mí volver a encontrarme con ustedes hoy para un programa muy especial porque nos vamos a dedicar a un líder indiscutido del mundo sindical en la República Argentina y un referente en particular de los empleados de farmacia. Y vamos a transitar además un libro que cuenta su historia. ¿De quién estamos hablando? De Jorge Di Pasquale, y el título del libro es De la resistencia peronista al socialismo nacional. Estamos con su autor, tenemos varios invitados para el programa de hoy. Estamos con su autor, Rodolfo Fernández. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Bien, estamos, sí. Gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, vamos a repasar la vida de este gran líder sindical en esta jornada y a conocer por qué, además, y con qué perspectiva escribieron este libro. Nos visita también Víctor Carricarte, secretario general de ADEF y además quien escribió el prólogo de este libro. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido. Gracias, Agustina. Bien, bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias. Bueno, y también está con nosotros Jorge el Turco Rashid, médico sanitarista y también un gran líder sindical. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustina? Bienvenido. Bien, emocionado porque realmente el libro que ha hecho Rodolfo y ha editado ADEF, la verdad es que es nuestra historia de vida, entonces emociona, ¿no? Emociona mucho. Es Sin un libro duda. que emociona mucho a los viejos dinosaurios como yo. Nos emociona mucho. Qué bueno. Algo de eso vamos a ir transitando hoy. Bueno, les pregunto, empiezo, Rodolfo, ¿por qué hay que revisar la figura de Jorge Di Pasquale? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué cumplió un rol tan importante también en el mundo nosotros nos parecía sindical? fundamental, como sindicato además, teníamos la necesidad de hacer este libro para que quede expresamente claro a las nuevas generaciones un dirigente del nivel de Jorge Di Pasquale. En realidad Jorge Di Pasquale ha sido o es como alguien maldito en la historia por el hecho de que, digamos, ha sido invisibilizado a pesar de su enorme importancia. Jorge, entre otras cosas, fue un héroe de la resistencia peronista, fue un hombre de la estrecha confianza del general Perón, fue el fundador e impulsor de la CGT de los argentinos. Es decir, en una etapa de la historia de nuestro país fue un protagonista clave. Pero, ¿qué pasa con Jorge Di Pasquale? Bueno, a ver, Jorge fue un peronista de izquierda, y aparentemente, digamos, para los peronistas era muy de izquierda y para los de izquierda era muy peronista. Muy peronista. Exactamente. Era incómodo, claro, está bien lo que es una posición incómoda. Por eso digo que era como un personaje maldito. Claro, claro. Es un poco traspolándolo a otro personaje lo que le pasó a Leopoldo Marechal en la literatura argentina. Un hombre que de un nivel literario casi similar al de Jorge Luis Borges, un poeta casi del nivel de Jorge Luis Borges, que fue extraordinario. Pero ¿qué pasó con Marechal? Digamos, la derecha, por supuesto, el sistema, el establishment, jamás lo consideró y lo invisibilizó totalmente, lo negó y lo ninguneó. Y la izquierda, con su enorme aparato internacional, tampoco lo incorporó porque no era un hombre de izquierda. Era un hombre católico, peronista, nacionalista, a pesar de que visitó la isla como católico para apoyar a Fidel, que escribió el poema al Che Guevara más hermoso que se haya escrito. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Busquen el poema de Marechal al Che Guevara, es una cosa extraordinaria, un escritor extraordinario. Sin embargo, no existe en la literatura argentina prácticamente. Bueno, con Jorge Di Pasquale pasa algo similar en términos políticos, ¿no? Entonces sentimos la enorme necesidad de recopilar fotos, documentos, y hacer un poco la historia de él para que quede presente, para actualizarlo, presentarlo. Sí, ¿no? Sí, para documentar seguramente, ¿no? Además también la historia de estos grandes líderes. Sí, hay documentos muy especiales, anécdotas extraordinarias también ahí. Me encanta, vamos a ir repasando un poco de esto, también de esas anécdotas. Primero vamos a compartir la palabra, sumamos dos mujeres, en este caso Ana Lorenzo y Monona Casanelo. Las dos lo conocieron, y esto cuentan sobre Jorge Di Pasquale. Jorge tenía la virtud de que siempre tuvo una gran serenidad, una gran calma. No era un
exacerbado, ni alguien que perdía la calma en una asamblea, sino todo lo contrario, era un tipo profundamente reflexivo, muy meduloso cuando hablaba. Y siempre, si uno analiza toda la historia de la resistencia peronista, él siempre estuvo en primera fila entre los que combatían. Ha sido el compañero que no solamente ha levantado los CGT argentinos, junto con Ongaro indudablemente, y con Ferraresi, sino que ha dejado una huella muy importante en los compañeros que los conocieron y que tenemos obligación de decir lo que fue Jorge Di Pasquale. Jorge hubo una participación muy importante en el primer Congreso de la Falda en Córdoba en 1957, que elaboró un decálogo de medidas del peronismo que son francamente revolucionarias. También participó muy activamente en la redacción de la Declaración de Huerta Grande, que es del 62. El plano político de Jorge es claro. El peronismo será revolucionario o no será nada. Esa es la definición de Jorge. El peronismo tiene que luchar contra las clases dominantes. Tiene que enfrentar a la patronal cuando es necesario. Jorge lo hacía. Víctor, ¿y qué significa para vos la figura de Di Pasquale, para vos también ahora al frente del gremio? Bueno, significa todo, ¿no? Porque en realidad nosotros sentimos que somos la continuación, porque el pensamiento de Jorge está expresado en nuestras acciones, en todo lo que hacemos en nuestra entidad sindical. De hecho, la agrupación nuestra que conduce el gremio, hoy se llama Jorge Di Pasquale, sí. y de ello sentimos todos un enorme orgullo. Pero también en nuestras acciones cotidianas, en nuestras decisiones gremiales, de política sindical, siempre está Jorge presente, sobre todo cuando uno ve decisiones que él ya había tomado o en las actas cuando vemos posiciones que él había adoptado. Es increíble como uno luego lo repite porque hay una memoria histórica, ¿no?, que se fue transmitiendo entre los de dirigente en dirigente, y hoy nosotros es increíble como terminamos decidiendo cosas que parecidas. Algunas cosas sí, muy similares, muy similares a decisiones que él había tomado. Recuerdo una vez estábamos tomando una decisión muy importante y sin querer, no sé, por esas cosas del destino, voy a mirar unas actas del año 59, 60. Y justo cuando empezamos a mirar las actas estaban lo que había expresado Jorge en ellas, ¿no? Y coincidía con la decisión que habíamos tomado. Me acuerdo que a mi compañero le digo, mirá, decidimos tal cual Jorge lo expresó en el año, creo que 59, 60. Qué bueno, ¿no? Es que esa coincidencia que evidentemente tiene que ver con el legado. Sí, tiene con el legado. Lo otro que a veces nos sucede es que cuando me encuentro con dirigentes que militaron en forma asidua con él, y empezamos a debatir un tema, uno expresa una posición, un principio, y resulta que después cuando uno o ese otro dirigente te apoya, y después empezamos a hablar y resulta que, bueno, también se habían formado con Jorge Di Pasquale. Es increíble. Eso claro, es increíble, qué increíble. Sí. Y para vos, Jorge, también como militante peronista, ¿no?, con la historia de él dentro del peronismo, ¿qué rescatas de su figura? Mira, yo creo que Jorge es el ícono que nos dejó un mensaje a las futuras generaciones. Yo te decía fuera de cámara que el libro a mí me gustaría dárselo a mis nietos, yo a mis hijos, porque es muy difícil para nuestros hijos y nuestros nietos entender una historia de lucha de 18 años donde indudablemente si hubo una figura que además de Ongaro que descolló fue Jorge Di Pasquale. Ongaro, Agustín Tosco, Jorge Di Pasquale, podemos nombrar 10 más, Atilio López. Por supuesto, claro. Pero Jorge era quizás el hombre que expresaba esa conducta gremial en tiempos difíciles, en donde indudablemente además expresaba una cuestión central en el peronismo que es la lealtad. Y a mí me parece que eso es un tema no menor, porque
Perón le encarga, y lo van a leer en el libro, una misión importante junto a Sebastián Borro y otro compañero. Y la verdad es que representa Jorge Di Pasquale esa pasión que hace que no podamos contar las veces que estuvo preso. Por ejemplo, es muy difícil. Sí. Es muy difícil contarla. En el libro no se pueden contar las veces que estuvo. No pudimos cuantificarla. Es decir, Rodolfo, yo fue. Salía y lo volvía a entrar. Entraba y salía como si fuese. O sea, es que yo acá quiero, sí, me parece que corresponde, con el permiso tuyo, Víctor, rendirle un homenaje a la familia, porque para ser un líder revolucionario, como era Jorge, con su familia, le aguantó los trapos, dirían hoy los pibes. La familia le aguantó los trapos, la familia lo apoyó, la familia lo esperó, y él arriesgó su vida de un exilio que tenía para volver a ver a su familia. No nos olvidemos que los griegos decían que la expatriarte era el peor castigo que podía haber, ¿no es cierto? Él lo vivió así en Venezuela. El destierro, claro. Claro, el destierro. Lo vivió así en Venezuela. Y vino para su cumpleaños para estar con su familia. Exactamente. Qué increíble, ¿no? Bueno, vamos a repasar parte de su historia también y del encuentro con algunos otros dirigentes también, como los que mencionabas recién. Tenemos imágenes para compartir y seguramente, Rodolfo, vos que fuiste, bueno, ahí un encuentro con Perón, ¿no? Por supuesto. ¿Qué significó? Muchos encuentros con Perón tuvo, muchísimos. En este que estamos viendo, digo, en particular. Sí. ¿Y cómo fue ese vínculo que hubo de esa relación? ¿Qué podemos contar ahí? Bueno, fue un vínculo, cuanto más estudiaba yo esto, me fui dando cuenta que había un vínculo afectivo muy grande, que hasta nosotros desconocemos por la cantidad de fotos, encuentros que se ven. Bueno, Perón lo nombra embajador de él en los países socialistas, lo manda a hablar con el Che Guevara, con Fidel, le encarga una serie de misiones muy importantes en otros países también. Jorge es una figura central de las elecciones del año 62. Por eso te digo que es como un maldito de la historia, porque todo el mundo sabe que en el año 62 hubo elecciones donde Framini y Anglada ganaron las elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires y eso provocó el golpe militar. Bueno, los candidatos en Capital Federal eran Di Pasquale y Sebastián Borro. Claro. Y eso no, ¿viste? Parece que no figura en ningún lado eso. Y fueron electos. Electos, además, claro, ganaron las elecciones en la Capital Federal. Y bueno, parte de ese triunfo hizo el golpe militar contra Frondizi, no solo el triunfo de Framini y Anglada. Entonces, bueno, yo cuando me puse más bien, le digo con Víctor, mira, me voy a poner a hacer este trabajo, porque en los homenajes que se le hacían a Jorge Di Pasquale, siempre se resaltaba muchísimo sus condiciones morales, digamos, ¿no? Su conducta, su calidez con todo el mundo, su nivel de austeridad muy grande, austeridad que no significaba ser un monje ni nada, pero vivir austeramente, haber hecho de farmacia centralmente el lugar de la solidaridad hacia los presos políticos. Apenas en los primeros años de Jorge, secretario general, toda la cantidad de abogados y organizaciones de ayuda a los presos políticos de todo tipo, todo se hizo en farmacia. Claro. Ahí fue un hallazgo que me mandó Fernando, esa foto donde está con Ortega Peña y demás del año 59, 60. O sea, con los abogados laboralistas. Sí, claro. Sí, los abogados de los presos políticos. Claro. Los abogados iban al interior, a las cárceles del interior, a ver a los presos y volvían trayéndole a los familiares las cartas o los informes de los presos y a su vez les llevaban cosas que le mandaban los familiares. Los presos hacían, bueno, ¿dónde funcionaba la gremial de abogados? En farmacia. Ahí también. Y eso también, como decía Víctor, ese es un legado que tenemos nosotros. En farmacia hasta el día de hoy seguimos siendo solidarios con los presos, por supuesto, con los peronistas, pero también con todo. Bueno, eso es un legado de Jorge Di Pasquale. Mirá, qué importante. Pero lo que yo te quería decir que como siempre se hacía hincapié en su conducta, en su calidez, en su calidad humana, yo digo, hay que rescatar también más lo político, ¿viste? Y bueno, estudiando un poco a otros personajes que han vivido esos años, me fui dando cuenta que él fue, por ejemplo, el gran impulsor de la CGT de los argentinos. Si siempre se la valora la CGT de los argentinos, del Congreso de Amado Olmos en adelante,
pero él, junto con Amado Olmo, que fallece, por eso el Congreso tiene el nombre de Amado Olmo, y Bernardo Alberti son los grandes impulsores de ese Congreso, que duró 3 días, donde el Sindicato de Farmacia, por supuesto, estaba intervenido. Entonces sus dirigentes no podían ser autoridades después de la Secretaría Argentina, bueno, como pasó tantas veces. Bueno, esas cosas también no tienen, yo creo que no tienen el valor histórico que tienen que tener. Claro. Bueno. Vamos a ver alguna otra imagen de los otros dirigentes del movimiento obrero que mencionabas recién vos, Jorge, también como por ejemplo Raimundo Ongaro, ahí los vemos a Ferraresi, Raimundo Ongaro y bueno, Di Pasquale, por supuesto. Bueno, Ferraresi fue... yo tenía 17 años cuando empecé a ir a farmacia a imprimir con stencil. Ni vos sabés lo que es un stencil. Lo escuché alguna vez, pero no sé cómo funciona. Se picaba un papel para ponerlo en una máquina rotaprint y de ahí... Sí. Y resulta que había cola, entonces... venía Alfredo y me decía, todo el mundo iba a imprimir a farmacia. No te pongas nervioso porque se rompía el stencil, había que ir a tipearlo otra vez. Sí. ¿Te acordás vos, Víctor? Eso, bueno, ese patio de farmacia que hoy está remodelado, por suerte, pero ese patio era el encuentro de la militancia y de la juventud peronista. Y cuando yo te digo juventud, estaba un Cacho Alcalde que a mí me llevaba 7 años, pero era como, yo lo miraba como si fuese el Himalaya, viste, al pie del Himalaya, y 18 años me llevaba Jorge Di Pasquale. Claro. Para mí eran personalidades, pero también es cierto que cuando uno está metido en la historia no se da cuenta que es la historia. Que es verdad, ¿no? Qué increíble es eso. Así es. De los próceres contemporáneos que también tenemos. Pero imagínate, en la Secretaría Argentina estaba Rodolfo Walsh, estaba, que se ofreció, por supuesto, estaba Paco Urondo, estaba Carpani, estaba Rodolfo Puigros, Puigros, Carpani, claro. Y uno dice, y esto, viste, hoy son todos monumentos, digamos. Bueno, ahí estábamos nosotros de chicos con Rodolfo y con Víctor caminando esos pasillos y no sabíamos. Es decir, es más, te voy a contar, a Walsh le decíamos, sacá esta porquería, porque ponía todas las revistas, 100.000 ejemplares llegaron a tirar. El diario de la CGT. Claro, sacá, no se puede caminar, corre un poco, Le decían a Walsh, si uno hubiera pensado en ese momento a quién le hablaba, ¿no? Claro. A quién, digamos, no porque fuese muy distinto a ustedes, que eran otros no, pero era un hombre grande, para nosotros era un hombre grande, ¿viste? Claro, muy grande. Claro. Paco Urondo me duplicaba en edad, por ejemplo, ¿viste? Y Humberto, para mí Alfredo, Ferraresi y Di Pasquale fueron los que nos llevaron, nosotros militábamos en la universidad, y salimos de ese ambiente abstracto y nos metió, ¿viste?, en la realidad concreta del movimiento obrero, la lucha, la revolución y la militancia. Claro. Gracias a ellos. Una imagen más, ¿quieren compartir? Mencionabas al Cadri, y bueno, ahí está también en esta foto con Sebastián Borro, por supuesto Di Pasquale, y Alicia Eguren. Cuéntenme quién fue. Alicia Eguren, la mujer de John William Cook. Claro. Que también militó mucho. En farmacia hubo grandes militantes como Susana Valle, la hija del general Valle, Alicia Eguren. Bueno, infinidad de compañeros, ¿no? ¿Y el Cadri, el otro que mencionaban? Bueno, ellos caen presos en el año 68, en la guerrilla en Tacorralo. Esto es interesante decirlo. El sindicato de farmacia, digamos, Jorge Di Pasquale, Ferraresi y nosotros también apoyamos la lucha armada mientras hubo dictadura en el país hasta el año 73, que vuelve Perón. Ahí, en los distintos estamentos donde estábamos cada uno, fuimos decidiendo que ya no tenía sentido la lucha armada, porque bueno, ya estaba Perón en el país, porque estaba funcionando la democracia. De nuevo. Y la dictadura había sido derrotada. Eso fue una gran discusión, histórica discusión. Y Jorge Di Pasquale fue uno de los hombres que dijo se terminó la lucha armada, a pesar de que siempre la impulsamos, porque las dictaduras, esa resistencia peronista, de la cual Jorge fue un prócer, derrotó a varias dictaduras militares, y una más dura que otra, dictadura con desaparecidos, torturados, presos, muertos.
Porque todo no empezó en el 76. No, claro. Así como tampoco El 66. todo empezó en el 73, ¿viste? Claro. Por eso la idea nuestra de hacer lo previo, porque lo previo es a veces lo más difícil, ¿no es cierto? Y esa foto que estaba la primera que veíamos, que estaba con Perón, que se lo ve tan joven a Di Pasquale. ¿Eso bueno, qué hay años varias era? fotos en el libro, ¿no? Sí, Incluso claro. hay una que yo le pongo como epígrafe, porque es una Esa. foto que nosotros... Mirá qué joven es Di Pasquale. ¿Eso qué año será? Sí. ¿Te acordás, Rodolfo? Bueno, él nació en el año 30. 30, así que eso tenía 35 años. 35 años, claro, claro. Sí, verdaderamente menos, joven, 32, claro. 33 años. Claro. No, fue... Jorge irrumpió en la política del peronismo con una fuerza impresionante, porque él en el 57 gana las elecciones, tenía 27 años cuando es elegido, 27 años secretario general del sindicato. En el año 59 ya está con Sebastián Borro tomando el frigorífico Lisandro de la Torre. En el año 60 ya era el secretario de prensa del Consejo del Movimiento Peronista. En el año 62 el candidato a diputado nacional puesto por Perón. En el 63 ya va con la carta de Perón donde lo designa embajador en los países socialistas. Todo eso le dio un protagonismo extraordinario que no sé por qué la historia no lo tiene valorado y dimensionado. Y después ¿Por qué piensan? ¿Por qué pasará eso? Esto que plantea un poco Rodolfo. yo digo por las dos cosas, por lo que te decía, el establishment combate todo lo que es el peronismo. Claro. Y además a mí me parece, porque a ver, yo cuando me explico estas cosas a veces creo controversia, porque a nosotros no nos gusta que estén todos cómodos y conformes escuchándonos. Nosotros queremos... hay una historia que se escribió con los protagonistas que surgen en el año 70. Esa es la historia que hoy en día anda proliferando, los jóvenes leen o se las acercan, pero hay toda una historia previa que está invisibilizada. Uno de los motivos es porque es una historia muy peronista, claramente, hasta que aparecen estas 2 o 3 organizaciones armadas que ocupan el centro de la escena nacional. Hasta ahí era el peronismo, 15 años de peronismo enfrentando a las dictaduras militares. Claro. Bueno, hoy se difunde la historia que surge a partir del año 70 y no los 15 años previos. Claro, además Jorge, no sé si vos compartís conmigo. Sí, además porque Jorge, cuando surge un liderazgo como el de Jorge Di Pasquale, podríamos ponerlo a Sebastián Borro, podemos ponerlo a Humberto Ferraresi, ¿no? Jorge Rulli. ¿Qué pasa en el país? Se alinean los planetas. ¿Viste? Porque es así, se alinean los planetas. Claro. Todos los dirigentes combativos del país empiezan a encontrar un punto de referencia que lo construye Jorge Di Pasquale y por esa circunstancia, lo que te decía él, que en el exilio Perón tiene a Luco para los países de Oriente, lo tiene a Di Pasquale para los países socialistas y el tercer mundo de este lado. O sea, todo se va armando de una manera tal que se alinean los planetas y estos Jorge Di Pasquale sobre todo, encabeza, digamos, la realización de la CGT, muerto Amador, que iba a ser secretario general, y surge Ongaro que Ongaro muy hábilmente incorpora incluso compañeros sindicalistas muy combativos de otra extracción como Agustín Tosco, digamos, pero también lo incorpora de Córdoba a Tilio López y a otros compañeros que realmente hacen aquello de empezar a derrotar la dictadura en un dispositivo que Perón conduce. Tengo más testimonios para que compartamos, en este caso Bernardo Alberte, Monona Casanelo y Estela Caloni, también la periodista. Mira. Jorge se va al exilio y cuando se va, él, si bien yo en ese momento no hablé con él ni estuve en ninguna reunión, mi padre decía que él se iba, pero se iba con una gran tristeza y con ganas ya de volver. Apenas se iba y bueno, el exilio a Jorge estuvo muy poco tiempo, volvió, justamente en ese momento es cuando empiezan a arreciar las amenazas de la AAA.
Bueno, cuando Jorge se fue al exilio fuimos a despedirlo. Y fuimos unos compañeros, no muchos, unos 10 o 12 compañeros, a despedirlo a Jorge y pidiéndole que se quede el mayor tiempo posible. Pero Jorge no pudo. Ese regreso de Pascuale, ahí se define su figura. Él sabía que a él lo iban a matar. Y a Jorge, indudablemente, era un hombre de gran coraje. El último recuerdo que yo tengo de Jorge es justamente el día del velorio, del sepelio de mi padre, en la avenida Libertador, que es a donde lo asesina la patota militar el 24 de marzo, que ahí aparece Jorge Di Pasquale junto con Alfredo Ferrarese. Nos quedamos en ese momento muy preocupados, porque era un día que evidentemente corrían gran peligro. Sin embargo, Jorge no quería irse. En toda América Latina se sabía en ese momento que había un sindicalista de esta calidad política y humana como Di Pasquale, ¿no? Bueno, ¿qué reflexión les merece, Víctor, si querés empezar esto que acabamos de compartir y estos testimonios que suman los compañeros? No, yo lo que quería sumar en esta parte era también la línea de pensamiento que él dejó y que nosotros la continuamos. Por ejemplo, recuerdo que un día estaba hablando con Alfredo Ferrarese sobre el sindicalismo de liberación. Sí, dice, lo creamos con Jorge, fuimos nosotros. Y uno de los principios del sindicalismo de liberación es que el sindicalista no se tiene que agotar en la parte reivindicativa. Nosotros tenemos que discutir política y tenemos que discutir el modelo de país que queremos los trabajadores, porque si no, una minoría oligarca es la que resuelve los destinos de nuestra patria. Claro. Y el otro día, cuando vino Lula y expuso en la CGT, en un momento determinado Lula dice, ustedes no se tienen que, no lo dijo con estas palabras, lo dijo con las palabras, pensemos que él estaba hablando en portuñol y había alguien que lo traducía, ¿no? Pero el principio que decía cuando era estuvo que... en la CGT, claro. Claro, cuando estuvo en la CGT. Y él dice, no, ustedes tienen que hacer política, dice, no se queden solo en el sindicato, porque si no, deciden en contra de los trabajadores. Y lo amplió más, ¿no? Y yo decía, sí, el sindicalismo de liberación, que uno de los creadores fue Jorge Di Pasquale. Claro. Estoy dando un solo ejemplo. Sí, podemos estar toda la tarde comentando todos los principios que aún hoy están vigentes, referentes a lo que creó el sindicalismo de liberación. Claro, y un poco esto también que resaltaba recién el informe al final, ¿no? Esa frase de él, no pidan por mí o no piensen en mí, piensen por todos, que da cuenta de esto que ustedes decían los tres, de su grado de solidaridad, además y del rol que ocupaba el gremio que él dirigía. Sí, vos fíjate que cuando digamos el testimonio de sobrevivientes cuentan que él, a pesar de estar destruido físicamente, alentaba a los demás compañeros, o los trataba de aliviar o les preguntaba cómo se sentían. Estaba prácticamente ya moribundo en cierta manera y seguía preocupándose por los demás. Es el sentido colectivo. Yo te digo también como este libro también está hecho colectivamente. Mira. Nosotros le dejamos el prólogo a él, el epílogo a Fernando, a que es su hijo, que fue el que toda la vida anduvo atrás buscando sus restos y demás. Pusimos testimonio de Sebastián, Borro, de Jorge. Quisimos también en ese estilo hacer un libro colectivo. Qué bueno hacerlo así también. Ahí lo que marca Rodolfo y Víctor es muy importante desde el punto de vista de resignificar la historia. Cuando la historia está sesgada, amputada y se fija en un lugar
como de comienzo y de final, ignora todo lo anterior, que es lo que podríamos referir. Hablar ahora de eso, ¿no es cierto? Desde Occidente en adelante, los tipos que dijeron tierra y los que dijeron barco. Desde ahí en adelante podemos hablar de todo eso. Pero en el peronismo, hablar de los 70 sin hablar de Eva Perón, sin hablar del peronismo, sin hablar de Carrillo, sin hablar del 55, sin hablar del enemigo que permanece en el tiempo, es no resignificarlo. Y cuando no hay una identificación del enemigo, lo que pasa es que adentro, y esto es lo que tenía claro Jorge, si Jorge expresa algo, dice, bueno, ahí está el enemigo. Entonces, lo que plantea correctamente, sabe el sindicalismo, salen los trabajadores que cualquier proceso que venga a romper, digamos, el marco democrático y los derechos, esto parte de un proyecto de país. Si el proyecto de país es un proyecto colonial, los trabajadores van a sufrir. Y si el proyecto de país es un proyecto de liberación, los trabajadores van a estar en el reparto de la riqueza donde deben estar, en función de que son los que hacen la riqueza del país. Y eso me parece central. Por eso nosotros en aquella época llamábamos amarillistas, ¿no? A los gremios. ¿Por qué? Porque había gremios que no querían jugar, como si la relación del opresor y el oprimido fuese similar. Nunca es similar. Es decir, es cuando vos sos igual, podés discutir. Y si no sos igual, siempre te van a aplastar. Claro, claro. ¿Dónde se puede conseguir el libro, Rodolfo, que me parece importante para el que esté...? Bueno, en el sindicato. Lo pide al sindicato o a cualquiera de nosotros, que se lo alcanzamos. Hay gente que se lo vamos a mandar por correo también, así que y lo vamos a tratar de repartir, incluso, por darte un ejemplo, a mediados de enero ya lo vamos a presentar en Mar del Plata, en la CGT. Qué bueno. En la CGT de Mar del Plata, así que bueno, lo vamos a hacer circular por todos lados. Importantísimo. Les pido una reflexión final a los tres y con esto nos podemos despedir. No, bueno, te puedo decir lo mismo que te dije hoy, y un poco como me hacía acordar lo que dijo Jorge, que la historia, digamos, es un hecho que se produjo en el mismo lugar, digamos, son dos hechos que se produjeron a la misma hora en el mismo lugar y son distintos hechos. Es decir, como él dice, cuando uno dijo tierra, el otro dijo barco. Claro, entonces, depende de la perspectiva. Dos miradas distintas. Depende de la nosotros perspectiva. lo que hacemos es una mirada revalizadora de un dirigente nacional que es de primerísimo nivel. Es decir, que no le debe envidiar nada a todos los grandes personajes de la historia del 55 para acá. Y realmente, bueno, nos corresponde rescatar su figura, su pensamiento, su conducta, y esto es lo que hemos hecho con este libro. Muchas gracias. No, gracias a vos. Por haber venido y gracias por haber también investigado y Sí. recopilado la historia de estos personajes que fueron sin duda importantes. Víctor. Yo creo que la reflexión que a mí me lleva a expresar acá, en esta parte de este programa, es que hoy es muy importante discutir también qué modelo de sociedad queremos. Y yo creo que hoy nos está comiendo el consumismo, nos está consumiendo el capitalismo a ultranza, y creo que, y la soberbia. Y el solo ver el historial de Jorge, lo que él expresó, las máximas que él tiró, como lo que ellos cuentan, cómo se relacionaba con sus compañeros. Y hoy hay elementos que hay que volver a resaltar, ¿no? La humildad, la sencillez, el compañerismo, la solidaridad. Tal vez es un momento, ¿no?, de ver a estos grandes, de analizar a estos grandes y de parar la pelota. Y a lo mejor el problema que está viviendo la humanidad pasa por ahí, ¿no? Yo estoy un convencido que hay que volver a rediscutir qué modelo de sociedad queremos también. No todo el consumismo, ¿no? Gracias, Víctor. No, gracias a usted. Jorge. Yo, la verdad es que la figura de Jorge Di Pasquale para nosotros nos sirve, como dije al principio, de ícono, de bandera, de saber de que en democracia es otro contexto, digamos, es otra circunstancia, pero la política es lucha, y la única que se pierde es la que no se da. Y a mí me parece que esto expresa el MTA,
expresa Primero la Patria, expresamos quienes creemos que siempre hay una utopía que cumplir. Y la verdad es que Jorge fue el jefe de la utopía cumplida del pueblo argentino. ¿Cuál era la utopía? 18 años pintando en las paredes, Perón vuelve. Claro. Y nadie sabía si iba a suceder, ¿viste? ¿Era una utopía o no era una utopía? Perón vuelve, pintábamos Perón vuelve, y no, yo hasta lo pinté en el Obelisco, a las 7 de la tarde. Y somos de los pocos pueblos del mundo que construyen una utopía en tiempo real. Y esto es muy importante. De ese tiempo real surge Jorge Di Pasquale como el conductor de esa lucha que nos llevó a traer a Perón de vuelta y a recuperar la democracia. Un dato no menor. Muchas gracias. Gracias a los tres por haber venido. No, gracias a vos. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado, porque con ellos, con estos compañeros, como con otros compañeros, es que hoy se construye el movimiento obrero en nuestro país. Y aquí nos proponemos pensar el pasado, revisar el pasado para poder construir el futuro, parándonos también en aquellas bases que fundaron hombres como Jorge Di Pasquale. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos la próxima acá en ADEF, todos los días, toda la vida.